Hola, buenos días. Soy Carmen Santiago de Eventos La Casa de las Flores y hoy tenemos el gusto de presentarles un taller para que aprendan a diseñar un bolso reciclando tela de un pantalón vaquero, de la mano de nuestra querida Josmar González, que es diseñadora de modas. Buenos días, Josmar. Muchas gracias de estar aquí hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y efectivamente, hoy vamos a hacer un trabajo súper sencillo que está al alcance de todos, no se requiere conocimientos previos de costura y además de que vamos a hacer un objeto de carácter utilitario porque un bolsito siempre viene bien para organizar dentro de nuestra mochila, nuestro bolso más grande, que siempre tenemos tantas cosas que guardar. Vamos a hacer un trabajo ambiental importante que es el reciclaje. Vamos a reutilizar, vamos a reciclar. Vamos a darle una segunda vida a esa ropa que tenemos a veces guardada o que no la usamos o que simplemente ya le queremos dar otra utilidad y seguro les va a encantar. Es bastante sencillo, voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible, pero estoy segura de que les va a gustar y les va a dejar ahí esa curiosidad por hacer muchísimas más cosas con un pantalón vaquero. Seguro que sí. Pues nada, adelante. Josmar, para ti. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tal como lo ha comentado Carmen, yo soy diseñadora y he trabajado durante muchísimo tiempo con diferentes proyectos, no solamente de alta costura, sino también una línea de eco fashion donde hago proyectos particulares para poder rescatar, recuperar y reciclar ropa. En la ocasión de hoy vamos a hacer un bolsito muy sencillo utilizando los bolsillos traseros de un pantalón vaquero. Enseguida volteo la cámara y comenzamos a mostrarle todos los materiales que vamos a utilizar, las herramientas y cómo vamos a hacer todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Vale, voy a proceder aquí a voltearla. Un segundo. Aquí estamos. Entonces, como les decía, esto no requiere mayores materiales sofisticados ni herramientas sofisticadas. Muy bien. Bueno, ahora les voy a presentar algunas herramientas que vamos a utilizar. Son herramientas básicas para poder trabajar con el proyecto de hoy. Tenemos la tijerita que es de corta hilos, que esta es muy práctica para cuando estamos haciendo proyectos y no necesitamos usar la tijera grande. La tijera convencional, que por lo general yo siempre recomiendo que las tijeras que usen para tela sean solo para tela. Vamos a utilizar un boli borrable, que esto se puede marcar sobre cualquier superficie textil y luego con calor se desaparece. O en su defecto, si la tela es muy oscura, podemos utilizar la clásica tiza de sastrería que también nos viene bien. Hilo a juego, ¿ok? Dependiendo del color, aunque el vaquero admite siempre poder combinar con diferentes colores de hilo, que puede ser blanco, azul marino, beige, o en este caso este marroncito que viene también muy bien para poder hacer las costuras externas. Vamos a necesitar cremallera, ¿okay? Que tenemos la cremallera clásica con los dientecitos de metal o podemos utilizar colores más vivos con cremalleras de diferentes colores. La medida, ¿cuál puede ser? Eso va a depender mucho de la boca del bolsillo superior, porque vamos a necesitar abrir el bolsito en la parte superior y dependiendo del ancho del bolsillo, vamos a necesitar una cremallera más larga o más corta. Pero estas son las opciones más básicas con las que podemos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, adicionalmente a eso, vamos a necesitar otros materiales como son estas cintas para poder enganchar lo que es el arito o el mosquetón para darle sujeción al bolsito. O podemos utilizar los aros típicos de llavero que podemos encontrarlos tanto en dorado, plateado o en este caso como este que es envejecido, que queda bastante bien. Todo va a ser dependiendo del gusto de la persona o los elementos que tenga el bolsillo, porque a veces puede tener elementos metálicos plateados o dorados. Entonces, dependiendo de lo que quiera, si utilizamos en este caso esta cremallera que tiene los dientes dorados, yo creo que le va mejor esta que viene en doradito, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto listo, vamos a buscar nuestra pieza con la que vamos a trabajar. Retiramos esto por acá y les muestro. Tengo aquí la pieza del vaquero sobre la cual voy a seleccionar el área con la que voy a trabajar. En este caso, yo voy a recortar todo lo que tiene que ver con el contorno de los bolsillos traseros. Como por lo general los pantalones vaqueros traen dos, simplemente voy a ubicarlos en la parte de atrás. Le puedo dejar las etiquetitas estas que traen, que luego les explico cómo lo vamos a utilizar o cómo lo vamos a colocar para el momento de la costura y que no nos interfiere y quede un detalle gracioso.
El primer paso que vamos a realizar es calcular un margen desde todo el contorno del bolsillo hacia afuera para poder recortar. Esto podemos hacerlo aproximadamente de unos 3 centímetros. Fíjense que lo estoy marcando con la tiza porque en el caso del boli, que aunque es un boli de un color llamativo, puede ser que no se nos vea. Aquí se nos ve un poquito, pero para efectos de la explicación del día de hoy, yo creo que con esta podemos hacerlo muy bien. Entonces, vamos a marcar en primer lugar el contorno alrededor de la forma del bolsillo de unos 3 centímetros aproximadamente de separación, para que esto nos permita poder tener un margen de costura que sea cómodo, ya que la tela de vaquero es un poco gruesa. Al ser un poco gruesa, hay costuras en las que vamos a tener la necesidad de utilizar una aguja un poco más gruesa. Las agujas, les comento, para las máquinas de coser vienen en diferentes numeraciones. La clásica o la que es más estándar para todas las medidas o proporciones de tela es la que indica 90-14. Esta es una aguja que puede utilizarse tanto para algodón, telas finas, incluso para algunas viscosas. Sin embargo, cuando ya trabajamos con telas más gruesas, necesitamos cambiarla para una 16. Esto viene por escala. Tenemos 14, tenemos 16, tenemos un número más alto. Mientras más alto es el número, más grueso es el tejido que vamos a utilizar. Va a ir en proporción al grosor del tejido que vamos a utilizar. En mi caso ahora voy a utilizar una 16, pero la tela no es muy gruesa, o sea que podemos utilizar en caso de que no tengamos la 16 una 14. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a cortar el contorno que ya he marcado de esta manera. Fíjense que aquí estoy dejando el margen, que viene siendo lo que sería el margen de costura y cierta holgura para poder armar la pieza. Voy cortando todo el alrededor. Es importante dejar suficiente en la parte superior porque es la zona donde va a estar la cremallera. Y adicionalmente les comento, cuando ya tenemos esto cortado, no vamos a tirar el resto del material. Todas estas tiras que nos van quedando, todas estas piezas, incluso la cinturilla del pantalón, nos puede funcionar para hacer otros proyectos. Aquí ya tengo la pieza cortada. Esto que acabo de hacer lo voy a hacer tanto con el bolsillo derecho como con el izquierdo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar dos tapas. Una que va a ir por un lado, otra que va a ir por el otro, y en esta zona superior donde va a ir la cremallera. Este contorno es el que vamos a utilizar para poder coser y armar toda la pieza, cremallera en la zona superior, y luego vamos a agregar en uno de los laterales la cintita con la que vamos a colocar el arito o el mosquetón, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo ya esto, retiro el resto del material y esto es lo que les decía, la cinturilla del pantalón, las trabillas, todas estas son piezas básicas de un vaquero que van a venir en diferentes diseños, diferentes formas, pero que también se pueden utilizar. Incluso la zona delantera del botón, lo que es el bolsillo, la cremallera frontal, se pueden utilizar para hacer otros bolsos. Incluso si se quieren atrever a hacer uno cuadradito con esta zona, estupendo. Ya aquí esto es parte del trabajo de creatividad. Muy bien, tenemos ya entonces la pieza cortada con todo el contorno ya marcado y definido. Yo tengo ya previamente otros adelantados que serían estos. Fíjense que aquí tengo las dos piezas exactamente igual en cuanto a forma. Van a haber detalles de los bolsillos que nos van a permitir hacer un poco de decoración o nos podemos diseñar algo sobre ellos para aprovechar estos detalles propios de los vaqueros desgastados que también tienen su toque. Fíjense que aquí este ya está cortado por todo el contorno y lo que vamos a hacer a continuación es ubicar la cremallera. Vamos a tomar una de las piezas, ¿okay? En este caso voy a coger esta y voy a colocar la cremallera enfrentada sobre el bolsillo. Tengo que dejar un espacio en la parte superior de la boca del bolsillo para colocarlo. Entonces me voy a apoyar con alfileres, lo abro aquí un poco para ver bien la ubicación de la cremallera y voy a colocar los alfileres en esta posición. ¿Por qué no los coloco en esta dirección?
porque al momento de coser, la costura que va a pasar por acá me puede chocar con la forma de la aguja, con la ubicación de la aguja, y se me puede partir tanto el alfiler como la aguja. En cambio, si yo lo coloco así, me puede permitir hacer una costura sobre los alfileres, que ahora lo van a ver. Muchas alumnas me dicen que les da miedo porque parece que les va a saltar la aguja, pero ahora mismo les voy a mostrar que no pasa absolutamente nada, ya que al pasar la puntada por esta zona, el ancho o el grosor del alfiler no interfiere con el largo de la puntada. Es importante acostumbrarse a trabajar con alfileres para que pueda quedarnos las piezas bien fijas, bien ubicadas y no se nos mueva. Hay quien prefiere de pronto las pincitas que son como las de tender la ropa, también es válido, pero los alfileres siempre dan mucha más firmeza para la sujeción de las piezas. Una vez que tenemos ya la primera parte de la cremallera fija, vamos a proceder a coser con costura recta. En el caso del proyecto de hoy no lo vamos a hacer forrado, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para invitarlos a un próximo taller para hacer un segundo nivel de lo que puede ser hacer los bolsos, pero ya con otro tipo de acabado. Entonces, vamos a pasar ahora a la máquina. Yo voy a utilizar un hilo color beige, tanto para que se vea la costura que vamos a realizar como para darle un poco de contraste. Voy a ubicar en esta zona, a distancia del pie de máquina, lo que voy a coser. Una vez que ya la tengo ubicada, porque aquí esta parte del pie de máquina me va a coincidir con los dientecitos para poder hacer la costura. Es importante saber que tenemos que utilizar costura recta, ponerla en una separación que sea oportuna, puede ser entre 3 o 4, que dependiendo de la máquina van a ver que tiene diferentes largos de puntada. Y comienzo a coser. Siempre aseguro al iniciar y voy poco a poco. Fíjense que aquí paso por encima del alfiler y no interfiere para nada. ¿Ok? Voy a sacar aquí un poquito, que se me ha quedado el hilo. Vamos a ver. Aquí, un segundo. Sacamos el hilo que se nos hizo un nudito y les muestro de una vez cómo va quedando. Fíjense que aquí he hecho la costura, retiro los alfileres, he pasado la máquina, la aguja de la máquina por encima y no ha interferido para nada. Vamos a revisar aquí a ver qué ha pasado. Es normal que en algún momento de la costura pues se nos salgan los hilos o que de pronto tengamos que cambiar algún hilo en la parte de abajo, y esto lo hacemos en las zonas inferiores. Algunas máquinas la tienen en la parte de arriba y otras la tienen en la parte de abajo. Entonces vamos a colocar nuevamente el hilo. Vamos a utilizar otra que ya está cargadita por acá. Esto también lo pueden aprender a hacer en cada uno de los talleres que ofrezco de costura, porque es súper importante que aprendan a conocer sus máquinas para que sí puedan sacarle el máximo provecho. Ya está listo. Continuamos con la costura, vuelvo a retomar la línea donde me había detenido anteriormente, bajo la aguja primero, aseguro y sigo cosiendo. Cuando ya voy llegando a la zona donde tengo el cursor de la cremallera, trato de coser lo más pegadito posible, saco mi trabajo, corto los hilos, corto todos estos excedentes de hilos que tengo por acá. Voy a proceder a cerrar la cremallera, quito este alfiler de aquí, cierro la cremallera para poder terminar de coser este trocito que nos queda, porque al tener el volumen en esta zona final del cursor no nos permite pasar la máquina. Volvemos a introducir el trabajo donde lo dejamos anteriormente y cosemos hasta el fin. Aquí, al continuar, cuando tenemos que detenernos en un momento determinado para revisar la costura o ver por dónde vamos cosiendo, siempre es importante o dejar la aguja abajo o tratar de que coincida. Fíjense que aquí se ve una línea continua, no se ve más arriba ni más abajo. Y esto es muy importante para darle un buen acabado a los trabajos. Seguir la línea continua de la costura en la que estamos trabajando para que pueda verse bien. Ya en este lado tengo pegada una primera parte de la cremallera. ¿Ok? Entonces, ahora voy a proceder a pegar la otra pieza, que sería esta.
Esto va a quedar así. Lo tenemos aquí. Vamos a pegar esto que nos quede enfrentadito. Pero antes tenemos que darle un acabado a esta zona. Esto que nos ha sobrado acá, lo vamos a recortar sin cortar la pieza de la cremallera. Simplemente vamos a cortar el excedente del vaquero que nos ha quedado aquí. Esto lo guardamos. Y vamos a darle un acabado con zigzag. La puntada zigzag es la típica que van a ver ahora, que son muchas rayitas que nos permiten darle un acabado en esta zona para evitar que se nos deshilache la prenda. Entonces aquí con la cremallera cerrada, vamos cosiendo el zigzag de un extremo a otro. Y aquí lo tenemos. Esto que nos va a permitir garantizar de que esta costura no se nos deshilache, no se nos vayan los hilos. ¿Ok? Entonces vamos a tener un acabado muchísimo mejor. Dado que el vaquero es una tela que dura muchísimo, entonces tenemos que procurar que todos estos acabados queden impecables. Una vez que tenemos ya esto listo, volvemos a hacer el mismo procedimiento de colocar la cremallera en la otra pieza, pero aquí hay un detalle importante. Tenemos que tratar de coincidir la forma del bolsillo con el otro. ¿Ok? Vamos a cogerlo con un alfilerito aquí. Y aquí ya sabemos que esta pieza nos coincide con esto. Obviamente vamos a coser por alrededor, pero tenemos que tener en cuenta de que no nos queden más adelante ni más atrás, sobre todo en la zona de la cremallera. Voy a voltearlo de esta manera, ¿ok? Para poder coserlo de cara a la cremallera. Porque si lo coso de este lado no la puedo visualizar con tanta facilidad como que si la ponga de este lado. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en la pieza anterior. Vamos a fijar con alfileres, ¿okay?, en esta dirección perpendicular a la línea de la cremallera. Si tengo la cremallera así, coloco los alfileres atravesaditos. Una vez que tengo ya fijos estos alfileres, para poder garantizar que no se me mueva la cremallera, ponemos uno más. Aquí. Procedemos a coser de la misma manera como hicimos con el anterior. Bajamos el prensatela, ponemos la puntada recta nuevamente porque anteriormente hicimos una zigzag. Hay que estar muy pendiente de eso. Cuando tenemos dos tipos de puntadas, por lo menos recta y zigzag, que cuando vayamos a coser nuevamente revisemos toda la máquina para saber de que tenemos la puntada adecuada y no nos vaya a confundir de que empecemos a coser en zigzag por adentro y en recto afuera. Muy bien, aseguro, retiro este alfiler y sigo cosiendo. Fíjense que pasa sin ningún problema sobre el alfiler. Y lo más importante, que cada quien vaya a su propio ritmo. No hace falta correr, hay que ir poco a poco para que puedan tomar la confianza. Si no tienen máquina o no tienen experiencia y de pronto les da un poco miedo atreverse a coser la máquina, no importa que se tome un poco más de tiempo. Vayan paso a paso, disfrutándolo porque no hace falta correr. Ya después que sean unas expertas, pues simplemente le dan la velocidad que quieren. Hacemos lo mismo. Fíjense que aquí tengo el cursor. Voy a detenerme un momento en esta zona, saco el trabajo, corto los hilos, retiro los alfileres, meto la mano por aquí y abro la cremallera para poder terminar de coser esta zona que nos falta. Ubico la línea en la que me había detenido anteriormente. Remato al final, saco, corto los hilos y ya tengo la cremallera fija. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro lado, de recortar el excedente de tela que nos queda en la parte de arriba y le vamos a hacer una costura zigzag. Esto es súper sencillito. Ponemos la costura zigzag y hacemos la costura de remate. Ahí está.
Aquí se nos ha acabado el hilo, vamos a reponer un poco más. Muy bien. Cortamos el excedente del hilo. Y ya tenemos cosidas ambas partes de la cremallera con sus zigzags respectivos. Se los he hecho con este hilo contrastante para que se pueda apreciar bien el tipo de costura que estamos utilizando. Estamos utilizando costura recta para fijar la cremallera y costura zigzag para garantizar de que esta zona no se nos deteriore con facilidad porque va a tener muchísimo uso. Entonces, esta zona de acá, por lo general, puede soltar muchos hilos y se nos deshace la tela. Para garantizar de que esto quede bien hechecito, entonces simplemente le ponemos este zigzag que es ancho y con eso trabajamos perfectamente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la otra parte. Vamos a recargar un poquito más de hilo por acá. Aquí lo tenemos. Luego que ustedes comiencen sus actividades con la máquina, se van a dar cuenta de que esto es una constante. Cambiar los hilos, cambiar las agujas, cambiar las puntadas, todo va a depender de lo que quieran realizar. Perfecto, entonces una vez que tenemos ya esto listo, vamos a proceder a cerrar todo el contorno, ¿de acuerdo? Cuando vamos a cerrar el contorno, vamos a dejar la cremallera ligeramente abierta, ¿ok? Vamos a cerrarla por lo menos hasta aquí, para que luego al momento de voltearlo se nos haga mucho más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de colocar justo en este momento la pieza de cinta que vamos a utilizar para agarrar el mosquetón. Esta pieza que les había comentado. Tenemos un trocito de esta cinta que es la que por lo general se utiliza en las mochilas. Luego esto le damos a un acabado interno para que no se nos deshilache, pero tenemos que colocar esta piecita acá, enganchada, y la vamos a introducir en un lateral. De manera que cuando ya yo cosa todo el contorno y la voltee, esto me quede incluido dentro de la pieza. Fíjense que aquí la tengo dobladita con el mosquetón ya puesto. La voy a colocar en un lateral. La voy a fijar con un alfiler para que no se me mueva. Y voy a poner las dos piezas juntitas acá. Las dos piezas de vaquero. Para que luego cuando pasemos la costura por acá y volteemos ya esto nos quede por dentro. Para asegurarme de que esto no se me mueva voy a colocar alfileres a todo alrededor. ¿Ok? Tengo aquí ya el alfiler puesto. Y me vengo a este lado, que es donde está abierta la cremallera. La voy a poner así. A veces me preguntan, ¿cómo pongo la cremallera? Si la dejo así, si la doblo, simplemente con ponerla así tal cual como está, como nos da la forma en la que está cosida, es suficiente. No hace falta que la doblen hacia arriba y hacia abajo. Ponemos acá. Le ponemos alfileres alrededor para que no se nos mueva. Y muy importante, tenemos que tratar de que coincidan las formas que van contorneando el bolsillo, ¿ok? Fíjense que aquí ya tenemos las esquinas, todo esto. No tiene que ser exacto porque la mayoría de los vaqueros con el uso se deforman un poco y lo que vamos a hacer es simplemente cerrar todo alrededor, que ya vamos a ver lo bonito que queda. Sigo poniendo los alfileres en todo el contorno. Y muy importante lo que les he dicho, colocándolo siempre en esta posición perpendicular a la línea que tenemos de base del contorno de la pieza. Esto aplica para todo, manualidades, ropa, todo. Para que cuando podamos pasar, cuando tengamos la necesidad de pasar la aguja de la máquina, no nos interfiera en la costura. Entonces sigo poniendo alfileres a todo alrededor, básicamente para que esta pieza no se me mueva. Y la estoy colocando en la zona exterior. No la coloco dentro porque esta zona es muy gruesa. Entonces, para colocar el alfiler acá o coserlo aquí, no sería posible. Ya necesitaríamos una máquina de carácter industrial porque las costuras son mucho más gruesas y necesitan más tracción. Pero tampoco es necesario porque al coserlo por la parte externa, que es ese excedente que dejamos cuando les mostré que lo cortaba, es suficiente. Entonces, ahora vamos a proceder a coser todo el contorno
teniendo en cuenta que debo dejar este trocito abierto, ¿ok? Y vamos a coser. Como les decía antes, dejamos esto aquí juntito, así como caiga la tela. Nos ponemos un margen, ¿ok? Tenemos aquí un pequeño margen para poder coser. Reviso que la puntada sea la recta y comienzo a coser. Fíjense que aquí estoy dejándole un margen un poco más allá de lo que es el borde de la forma del bolsillo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ya esto listo, lo vamos a voltear. Sigo cosiendo todo el contorno. Observen de que he pasado por encima de los alfileres y no he tenido ningún problema. Cuando llego ya a una esquina, dejo la aguja abajo, simplemente levanto el prensatela, giro y continúo. Dejo la aguja abajo, giro la pieza y continúo. Fíjense que tampoco he tenido la necesidad de sacar los alfileres con los que he estado apoyándome para que no se me mueva la pieza, pero lo que ustedes vean, si en el camino ven que de pronto les interfiere o se pinchan, lo que sea, las pueden ir sacando. Si no, lo dejo para la parte final. Aquí tenemos, dejamos aguja abajo, giramos la pieza. Ya cuando voy llegando a la parte final, le voy dando suavecito con la máquina al pedal. Vamos a cortar estos hilitos por acá. Y lo mismo, coloco las piezas de esta manera, no hace falta que las voltee para un lado o para otro, a la forma en la que cae. Y llego hasta el final. Saco mi pieza. Y ya tengo aquí cosido todo el contorno. No se aprecia mucho, pero aquí sí lo pueden detallar. Tiene la costura. Voy a retirar todos los alfileres que he colocado. Que como les decía anteriormente, pueden irlos quitando en la medida que van avanzando la costura, los quitan todos al final. Da igual el resultado. Lo importante es que se sientan cómodas y se sientan seguras de lo que estamos montando. Aquí quito el alfiler de la piecita que les mostré donde va enganchado el mosquetón. Retiro por acá y voy a proceder a recortar todo este contorno a 1 centímetro de la costura que acabo de hacer. ¿Esto para qué? Para poderle hacer un zigzag y también nos quede reforzada la costura interna de manera de que este efecto de flequillito no nos deteriore nuestro bolsito, ya que estamos haciendo una prenda para darle una segunda oportunidad a un vaquero, vamos a hacerlo bien. Entonces, ya que recorto todos los contornos, retiro todo este material, que ese material que sobra todo esto se puede reutilizar, podemos hacer pendientes pequeñitos, podemos hacer flores, esto da para mucho. Así que les invito a que estén pendientes de las próximas actividades que va a estar organizando Carmen porque vienen novedades. Y con los temas de los vaqueros, de seguro les va a encantar. Bueno, voy a poner acá otro hilito para hacer un poco de contraste. Vamos a ver. Voy a utilizar el marroncito porque como esta zona ya se va a ver un poco más, voy a utilizar la canilla con el hilo marrón que les había comentado al principio. Y insisto, esto es una constante, vamos a estar cambiando de hilo, de aguja. Es importante que conozcan bien su máquina para que puedan darle la mayor utilidad posible a cada una de las funciones que tiene. Para finalizar, vamos a hacerle un zigzag, como lo hice en las otras partes. Me detengo por aquí, giro otra vez.
Aquí. Y aquí. Y ya lo tenemos. Cortamos el hilo que nos sobra. Ya tenemos todo cosido. Si pueden apreciar aquí con el hilo marrón el zigzag, esto es para garantizar que no se nos deshaga la prenda con los hilos que sueltan, que son propios del denim y de cualquier otra tela. Cortamos los hilos que nos sobran. Y con mucho cuidadito vamos a meter la mano por acá. Vamos a terminar de abrir la cremallera. De esta forma. Y vamos a voltear toda la prenda. Toda esta pieza la volteamos. Tenemos el filerito por acá, lo quitamos. Una vez que volteamos todo el bolsillo, nos aseguramos de que las esquinas salgan bien, ¿ok? Porque esto tiene unos ángulos por acá. Aquí que salga esta esquina, aquí que salga esta esquina. Volteamos y fíjense cómo ha quedado. Esto tratamos de voltearlo también para que nos quede la cremallera en su lugar. Le damos la vuelta, revisamos que todas las costuras queden para adentro. Si la cremallera de metal en un principio se les pega, le pueden poner un poquito de parafina de unas velas y queda estupendo. Y aquí tenemos el resultado final. Fíjense que nos ha quedado con un bolsillo acá, con otro bolsillo acá. ¿Ok? La forma que tiene el contorno nos permite tener un poco más de holgura. No necesariamente tenemos que coserlo por el borde, por lo que le decía al principio, que al ser tantas telas gruesas necesitamos una máquina que tenga mayor tracción, pero con una máquina normal y dejando el margen que les hemos mostrado, pues podemos hacer esta pieza que es súper sencilla, fácil de hacer, reciclamos y estoy segura de que va a ser súper útil. Le ponemos su mosquetón que lo podemos colgar de la parte interna del bolso o podemos colgarlo de pronto de la trabilla del pantalón. Fíjense que tiene suficiente capacidad. Esto luego lo que les decía anteriormente, que en principio esto es una costura básica para que ustedes aprendan a armar una pieza sencilla como esta a partir de unos bolsillos. Pero luego podemos hacer otro taller más especializado donde puedo enseñarles cómo se pueden forrar estos bolsitos para que tengan otra apariencia. El paso siguiente, pues el trabajo de creatividad, donde podemos hacer trabajos de pintura como el que presentaba Solange ayer, que podemos, en este caso, yo que soy fan de los gatos, pues hice esta muestra con un gatito pintado. En este caso le puse una cremallera blanca y tiene la misma función. Tiene su bolsillo por acá, tiene otro bolsillo por acá. Les he dejado la etiquetita esta por fuera para que le dé un toque, que es parte de la decoración propia de los vaqueros. Y fíjense que son formas diferentes porque este es más cuadrado, este es un poco más trapecio, digamos, un poco más triangular. Y tenemos otra versión que, bueno, ya cada quien le da el estilo que quiera. Este es otra forma bien peculiar. Es como un poco triángulo, pero ligeramente redondeado. Le he puesto estos detalles, lo he combinado con la cremallera azul en dorado, su mosquetón doradito con detalles en negro. Aquí le he aprovechado, tenía un huequecito, le he reparado el bolsillo y le he puesto ese detalle acá, pero el bolsillo exterior está operativo, o sea que podemos hacer muchísimas opciones según el vaquero que tengamos, aplicando la decoración que quieran, con los conocimientos que tengan. Pueden ponerle perlitas, pueden ponerle piedrecitas y estamos haciendo un trabajo diferente, entretenido, sencillo y también estamos ayudando al medio ambiente reciclando piezas de vaquero que duran una barbaridad. Entonces, pues nada, chicas, espero que les haya gustado, que les haya resultado fácil de comprender. Y si tienen alguna duda, pues mira, simplemente contactar a Carmen por la cuenta de la casa, eventos La Casa de las Flores o a mí directamente, que estaremos haciendo muchísimas más actividades. Así que cuéntenme qué les ha parecido.
Pues muchísimas gracias, Ismar. A mí me ha parecido estupendo y bueno, el diseño y todo me parece algo súper original y es una forma muy bonita de reciclar todos los vaqueros y otro tipo de tejidos que tengamos en casa, la verdad que sí. Totalmente, porque no solamente pueden ser vaqueros de esto, pueden ser pantalones de este tejido que se llama drill, que son de colores, pero que bueno, es simplemente darle como una entrada, una puerta de entrada al hecho de reciclar prendas que de pronto ya no queremos usar por las razones que sea, que no nos sirven, se rompió, se deterioró, lo quiero dar otra forma. Podemos hacer muchísimas cosas. También le podemos poner unos aritos y hacerlo colgante para llevarlo cruzado. O sea que ya aquí esto es un punto de partida solamente y una invitación. Ya después de aquí, pues la creatividad hace el resto de su trabajo. Y pues le podemos poner los materiales que queramos, ¿ok? Ujú. Genial. Pues no sé si alguna de las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta adicional. Bueno, no sé, creo, no me veo. A mí me encantó, de verdad que me encantó, súper fácil de entenderlo, lo comprendí, pero buenísimo todo. Ya estoy anotada a todos los talleres, todas las futuras actividades. Y claro, Qué preguntarle a bueno. Yosmar cuándo me va a dictar las clases, que yo estoy anotadísima, Bueno, porque lo que me cuando provoca es ya quieras. entonces aprender. Sí, la verdad que esto cuando tú comienzas a trabajar y empiezas a descubrir, por un lado, el potencial de tu creatividad, porque todos tenemos nuestro potencial de creatividad, lo que hay que despertarlo, y el poder que tienes con una máquina de coser, así sea de las más sencillas, es que, bueno, ya ahí es cuestión de que te organices el tiempo porque no vas a querer ni salir. Seguro que sí. Sí, Muchas gracias, me encantó. nada, me alegro que te haya gustado. No sé si Bea tiene alguna pregunta. No, no tengo preguntas. Me ha gustado el trabajo que ha hecho Jos, que sí que es Vale. útil. Y fíjate que se hace Yo, en pocos minutos, realmente no requiere mucho tiempo, no requieres una máquina sofisticada, no requieres tampoco herramientas que sean poco accesibles, porque con una buena tijera, una tijera de corta hilo, tus hilos normales y lo que tengas en casa, incluso si tienes unos collares que hayas desarmado, si tienes algunas piezas de herraje que le quieras colocar o si simplemente quieres pintar, te puedes arriesgar con la pintura textil y haces lo que tú quieras. Esto incluso para regalar son detalles súper bonitos. Imagínate que te hagan algo especialmente para ti. Bueno, qué detallazo. Totalmente Eso es original y personalizado, la verdad. sí. Bueno, pues Josmar, si quieres voltear la cámara y ya así podemos verte y nos Sí, despedimos. claro. Sí, yo encantadísima de poder compartir mis experiencias en el ámbito de la costura, del diseño y pues hacerles la invitación a próximos talleres que estaremos organizando, porque esto es solo un punto de partida. Ya luego a partir de aquí se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, me queda el resto del vaquero para hacer muchísimas más cosas. De allí, de ese solo vaquero, puedo sacar pendientes, un par de bolsos más y muchísimas cosas que se pueden utilizar incluso para decorar con flores hechas con tela de vaquero, algún tocado, algún collar bonito. Ya es simplemente la creatividad que persona le quiera poner y dedicarle un poquito de tiempo. La verdad que la invitación está abierta a que estén pendientes de los talleres que vamos a organizar y cualquier duda pues que te escriban a ti y se enteren de todas las actividades que estás organizando. Si es cualquier cosa, cualquier duda, seguiremos subiendo este tipo de talleres también al canal de YouTube, Eventos La Casa de las Flores, para que se queden ahí grabados y puedan verlos en cualquier momento, quien lo desee. Y nada, simplemente decir que seguiremos en contacto, seguiremos subiendo y haciendo talleres más intensos, con más diferentes técnicas y demás para ir creando todos estos proyectos maravillosos. Y bueno, nada más, simplemente ya despedirnos. Muchísimas gracias, Josmar, muchísimas gracias a todas las que estáis Gracias a aquí ti. en vivo y en directo y los que nos verán en el vídeo grabado. Así que nada, gracias y hasta siempre. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Adiós. gracias.